7:28, saludamos al magíster en Ciencias Políticas, Roque García. ¿Cómo andás, Roque? Buen día. Buenos días, Neri. Es un gusto, como siempre, estar contigo y con toda la audiencia en esta mañana de viernes. La verdad que la música de Mocedades es preciosa y creo que a todos los de nuestra generación nos marcó mucho. Y bueno, yo tengo un caso, vamos a cambiar un poco la tónica, porque, digamos, sobreviviremos en un mundo duro. Y vamos a hablar del caso Feldman, ¿te parece? Sí, hablando de eso de sobreviviremos, te aconsejo ver una serial, un tipo documental en Netflix, llamado Punto de Inflexión, en la cual muestra los momentos más álgidos de la Guerra Fría entre los soviéticos y los norteamericanos, en lo cual estuvimos a punto de desaparecer como especie por una posible guerra nuclear. Está impresionante esa serial, esa serie más bien. Bueno, tomo obviamente tu consejo, la voy a buscar y bueno. Sí, la voy a buscar, ya la anoté. Bueno, yo le quiero contar a la audiencia que el caso Feldman, que debería llamarse Feldman-Maceo, es la trama de corrupción, de ocultación y de corrupción más grande en la historia del país. Todos los demás casos de corrupción que uno pueda pensar, pasaportes, astesiano, narcotráfico, el que se les pueda ocurrir, empalidece ante esta trama de la que vamos a intentar decir algo. Y el hecho de que hoy no se hable del caso Feldman-Maceo y que nadie lo diga y que haya quedado ahí, demuestra que las personas que lograron esta maniobra de ocultación siguen siendo poderosas y siguen manejando las piolas del poder, como para que la ciudadanía, a 15 años de lo que pasó, no tengamos ni idea, y que la versión oficial, escuchen esto, la versión oficial era que Saúl Feldman estaba loco. Entonces, y ni siquiera se ha escrito un libro sobre ese tema. No solamente no se escribió un libro, sino que cuando se hicieron algunas investigaciones, una es la que hace Lesa, ¿no? El periodista Lesa, que la pueden encontrar en internet, y que él dice, cuando yo la estoy haciendo, me amenazaron, me siguieron en la interbalnearia. Es decir, es evidente para todos nosotros que los que manejan los resortes de poder, que lograron eso en el 2009, lo siguen manejando los resortes de poder hoy, 15 años después. Entonces, el caso Feldman-Maceo no es un caso a pasado, es un caso a pasado, presente, y es un caso a futuro. Hay muchísimo. En la campaña electoral, o sea, al final de la campaña electoral, el 2009, recuerdo, en Estado Situación Televisión, el doctor Jorge Valle fue de los que más denunció el caso Feldman y prácticamente nadie le daba bolilla. Claro, lo interesante, que ahora lo vamos a ver, no todo el mundo tiene por qué saber de caso Feldman, así que yo voy a hacer una pequeña introducción de datos. A los que les guste más, cuando suba esto al canal de YouTube, o sea, que yo subo estas entrevistas, voy a poner también los enlaces a toda la demás abundante pedacitos de información que hay el tema. Pero para los que no conozcan nada, les vamos a contar que hace 15 años, un 2 de octubre, una persona va a Tres Cruces con un paquete medianamente pesado y lo manda por agencia central a la casa de Miriam Maceo. Ese paquete, cuando llega el otro día a las 3, el 3 de mañana, se lo da, una persona viaja en la camioneta, se lo dan, ella entra a la casa, lo abre y cuando lo abre es una bomba. Esa bomba no solamente la mata, lamentablemente, sino que prácticamente derrumba la casa. La casa después no sirvió para más nada. Para que se hagan una idea del tipo de explosión. Vuela una pared interior y termina hiriendo gravemente a un amigo del hijo que justo ese día se había quedado a dormir porque su hijo se había ido a una clase de inglés. O sea que quizás lo que planificaron el asesinato no pensaron que hubiera otra víctima. El paquete, hay que entenderlo, lo dejaron en Tres Cruces toda la noche, podría haber sido una masacre en Tres Cruces, viajó en una camioneta y se llegó y lo mata. La bomba está súper bien hecha, muy bien hecha, porque aguantó todo el viaje, y es muy poderosa. No cualquiera hace una bomba de ese estilo. 3 semanas después, o casualidad, en la calle Elba hay un incendio en el cual los vecinos llaman a los bomberos cuando llegan ven un arsenal enorme de 1040, entre 740 y 1040 armas, nadie sabe cuántas armas había, porque a partir de ese momento se hace presente una serie de personajes que van a intentar ir encubriendo esta historia.
se hace presente el juez de crimen organizado de ese momento, después fiscal y ahora una persona que pretende seguir en el poder, que es Díaz. Uno de los fiscales después de ese caso, casualmente, va a ser Percivale. Y entonces empiezan a investigar, aparece una boleta de una veterinaria, terminan yendo a la casa de Shangri-La del contador Saúl Feldman. Feldman, cuando se da cuenta que está rodeado, mata a un agente de la policía, lamentablemente, que debe ser la última víctima de los Tupamaros, ¿no? Y muere. Lo rodea la policía, lo dejan toda la noche, no entran durante la noche, los testigos dicen que se sentía que destruía cosas, que quemaba, que esto, que el otro. Al otro día de mañana entran y en un episodio, por decirlo poco, confuso, algunos dicen que suicidó, otro que dice que tenía el cadáver muchos tiros, pero el que entra es el teniente Clavijo, de la Guardia Republicana. Ese teniente Clavijo, que entra siendo teniente, pocos años después, con 37 años, va a ser director de la Guardia Republicana, el director por lejos más joven, y hoy trabaja en la Intendencia Municipal de Montevideo. Obviamente, cuando vino el gobierno lo corrió. Entra teniente y sale director, qué grande, ¿eh? Pero mejor, Neri, es Saúl Feldman, porque para el juez Díaz, Saúl Feldman está loco, tiene el síndrome de Diógenes, o sea, acumula cosas, tiene $1 millón en propiedades, ¿tá? Tiene $1 millón en armas y el tipo está loco. Entonces, si un loco nace pobre y muere con $2 millones de patrimonio, que me traigan ese loco. O sea, solamente los uruguayos nos creemos esa historia. Es más, los uruguayos no nos la creemos, pero es la historia oficial. Entonces yo voy a tratar de ir rápido porque hay muchísimo, no me quiero ir por la enredadera que termina, la telaraña que termina haciendo este caso. ¿Por qué digo que son un mismo caso, Feldman-Maceo? ¿Por qué digo que es el mayor, el más importante? ¿Y por qué digo que los resortes de poder la gente que hizo eso sigue en el poder? Es el mismo caso porque Miriam Maceo, asesinada, acababa de ganar un juicio en el cual iba a poder tener el nombre de su padre, que la había concebido fuera del matrimonio. Este Maceo que ella había tenido, su padre, los dos hermanos Maceo, eran tupas, habían estado presos en la parte de finanzas del MLN. Y se decía, lo dice la prensa, todo lo podemos decir, que este Maceo tenía una herencia de cerca de $1 millón. Otro loco, otro tipo que nace pobre y muere con una herencia de $800.000, $900.000, es lo que dice la prensa. Todo esto está en internet, todo esto cualquiera lo puede buscar. Parece que cuando ella quiere reclamar el nombre, se pone en la idea de reclamar parte de ese dinero que estaba a nombre de su padre. Pero ¿qué pasa? Todo parece ser que el padre no era el dueño de la plata, sino era el testaferro de esa plata. Entonces, cuando ella posiblemente cuando la quiso recuperar, lamentablemente la asesinaron. Y 3 semanas después sucede lo de la calle Elba. Entonces, ¿por qué digo que es el mismo caso? Por matemática simple. Un suceso muy raro ocurre. Y otro suceso muy raro ocurre cuando vos querés saber la posibilidad que esos sucesos simultáneamente hayan ocurrido, pues 3 semanas es prácticamente en el mismo espacio temporal, tenés que multiplicar la posibilidad de 1 por 1. Si vos decís, ¿cuántas amas de casa uruguayas mueren por atentado por bomba? Y la posibilidad de ser 1 en 1 millón. Pero si vos decís, ¿y cuántos arsenales con $1 millón en armas hay? 1 en 1 millón. O sea, 1 millón por 1 millón es una cifra imposible. Es casi imposible que todos los eventos no estén conectados. Ahora, cuando te das cuenta que que Feldman tenía una relación amorosa con una ex Tupamara, que Amodio Pérez dijo que había estado en la parte del movimiento, que sus viajes coinciden con viajes de Rosenkopf. Hay muchísimo para decir. O sea, cuando vos decís, no, las dos cosas están unidas. Cualquiera se da cuenta que las dos cosas están unidas. ¿Por qué digo que es el más grande crimen que ha sido ocultado y la mayor trama de corrupción? Porque vos decís, sí, pasaron, $400 millones en drogas, se fueron para Europa, o le dieron pasaporte a unos narcotraficantes, o el caso Marcé. Son chirolas. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando acá es una organización que tiene, porque nadie se puede creer que Feldman lo hace solo, o que este Maceo
ahorrando consigo $1.000.000, $1.000.000 en patrimonio en Uruguay, ¿no? Vos fijate lo que cuesta hacer simplemente para cada uno de nosotros tener un patrimonio, decir, llegué a comprarme una casa, $1.000.000 en patrimonio, no se lo cree nadie. Pero entonces, esa organización, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Para qué tenían esas armas? Para quitarnos la libertad, para atacar el régimen democrático de gobierno. No lo tenían para irse a pasear a Punta del Este. Son delitos de lesa nación. ¿Vos estás concluyendo que eso era el germen de un levantamiento armado? Yo estoy concluyendo que ese es el final del MLN, que el MLN a la salida de la cárcel básicamente tiene dos posturas, una que dice vamos por la parte pacífica y otra que dice no, vamos a seguir teniendo fierro. Y lo siguen teniendo fierro, y lo siguen teniendo, lo siguen teniendo hasta el 2009. Y lo que dice Valle en una entrevista, dice pregúntenle a Mujica, hay muchísimo de esto para afirmar, porque lo contrario es que Feldman era loco y era un loco tan genio que consigue $2 millones en patrimonio y sigue comprando armas. O sea, él compra armas siempre y anota. Roque Valle en realidad dice, y lo dijo en nuestro programa Estado de Situación, pregúntele a Marenales. Bien. Pregúntale a Marenales después hace un circo en la calle, bueno, yo no quiero entrar en los detalles del caso porque lo que sí me interesa... Dura y fierrera del MLN que salió de la cárcel. Exactamente, y quedaron con plata, y quedaron con 60 monedas de oro, y se acuerdan que en esta columna hablamos del robo de los Milo, y decíamos, yo estimaba más o menos en el monto en $20 millones, y acá aparecen 3, o sea, no sé si son los mismos, no hay forma de saberlo, pero, digamos... ¿qué querés que te diga? Mueve la cola, tiene 4 patas, ladra, para mí es un perro no hay forma, pero además lo ocultaron tanto y lo que lo terminan ocultando, la historia oficial en Uruguay es que Feldman está loco, o sea, tráigame un loco de eso que junta en una vida $2 millones en patrimonio, ¿no? Mucho más loco, le tienen que dar el premio al empresario uruguayo. Pero lo importante, digo, es el mismo caso, es muy grave porque esa gente quería arrancarnos la libertad, serían 4, serían 5, estarían muy próximos al poder del MLN o muy lejos del poder, estaban y lo hacían por un propósito político, nadie tiene granada de fusil, explosivo, documento falso, teléfono, 4 cédulas de identidad tenía Feldman, por favor, o sea, ¿para qué la querían? Y lo importante, que es el final, porque la gente joven puede pensar, bueno, esto ya pasó, no sirve para nada, los actores de la trama de corrupción están todos vivitos y coleando. Es decir, el juez de crimen organizado es Díaz, que ahora parece asesor de Orsi en seguridad. Dios mío, el fiscal del caso es Percivale, que es el que está mandando presos por delito de lesa humanidad. Le recuerdo que el delito que presuntamente cometió es delito de lesa nación. Así que también él está realmente metido en esta trama, porque solamente a Percivale se le ocurre que Feldman está loco y que tiene $1 millón en propiedades. Solamente a él. Y el teniente que entra es Clavijo, que hace una carrera meteórica en la policía y con 37 años es el jefe de la Guardia Coso, y cuando se va, porque obviamente el gobierno nacional cuando llega lo corre, lo contrata la Intendencia Municipal de Montevideo. ¡Qué casualidad, Neri! ¿Vos te das cuenta? ¡Qué cosa loca! El tipo era tan competente que ahora trabaja para la Intendencia. Entonces... digo, volvemos al inicio de esta columna, ese enorme caso de corrupción, es el caso de corrupción y de ocultamiento más grande de la historia del Uruguay, todo lo demás empalidece, no hay forma que la justicia actual lo investigue, pero amigos, no necesitamos, porque la justicia es una potestad del pueblo oriental, está en la Constitución, está en nuestra forma de ser. Los uruguayos sabemos bien ¿qué es lo que pasó? No necesitamos que venga un juez y el juez que pueda decir una cosa, nosotros sabemos bien lo que pasó. Entonces a los uruguayos tenemos que decir que este señor Díaz, cuanto más lejos del poder, mejor, que este señor Percivale tarde o temprano se va a tener que hacer cargo de sus acciones y que Clavijo siga en la Intendencia de Montevideo, por favor, pero los que están atrás del poder siguen estando atrás del poder. Y ese sería el final de mi columna por hoy.